Y este sería, miren, ayer les comentaba, no sé qué día, que las figuras geométricas dan para mucho en cuestión de algoritmos. Entonces los triángulos pues no son la excepción. Los triángulos son figuras muy interesantes y a pesar de que es el polígono más pequeño, porque un polígono, el mínimo polígono es el triángulo, tiene 3 lados. Con 2 lados no se puede formar una figura plana, pues. Entonces, pero pues da para mucho porque hay clasificación de triángulos, hay dependiendo del tipo de triángulo, pues es como se puede aplicar ciertos teoremas o no. Bueno, vamos a empezar con este primero, ¿sí? Mientras piensan en los datos de entrada y salida, voy a hacer un pequeño dibujo de un triángulo. Por aquí. A ver, voy a ponerlo así. Ahí está, ¿sí? Vamos definiendo los datos de entrada y salida. De entrada y salida. Vamos a pegarle aquí, ¿no? Bueno, a ver, me dicen por favor cuáles son los datos de entrada y salida. A ver, ¿sí está? ¿Salida cuál sería? El perímetro, ¿sí? Siempre va a ser más fácil definir los datos de salida, perímetro. ¿Y la entrada? Pues los lados, ¿verdad? Ni todos los lados. El perímetro significa la suma de los lados de una figura, ¿verdad? Entonces sería lado 1, lado 2, lado 3. Aunque tal vez si yo me fuera a un libro de geometría, buscara por ahí el formulario, pues los lados normalmente los ponen con una sola variable, perdón, con variables de una sola letra, ¿sí? Algo así. Bueno, el perímetro ¿cómo estaría definido en este caso? El perímetro sería la suma de los 3 lados. A más B más C. Pero para nosotros el perímetro va a ser, ¿cómo sería? Igual a lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿De acuerdo? Bueno, eh, vamos a poner por aquí valores de prueba para poder, bueno, más o menos, digamos que este vale 7, voy a decir que este vale 10 y este vale a lo mejor 13. ¿Sí? Por decir, estoy inventando los lados. Ahora, yo le puedo poner los valores que quiera a los lados, así inventar los que yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner aquí en lugar de 13, mejor le voy a poner 130. ¿Será posible eso? O sea, así cuando inventamos los datos, pues así como que dice uno a lo loco, ¿no? Ahí nada más los que se te ocurran. Pero pues a veces hay que hacerlo de manera congruente. Yo no podría formar un triángulo, ¿sí? Con un lado que valga 7, uno que valga 10 y otro que valga 130. ¿Por qué no puedo formarlo? Pues porque el 7 y el 10, por más que abra el ángulo que forman el 7 y el 10, lo más que va a llegar es a un 17, el lado opuesto, ¿sí? Bueno, entonces por eso también los datos de prueba no siempre es nada más así lo que se me ocurre. Bien, esto creo que sí se puede hacer. Bueno, vamos a ver cómo quedaría, en nuestro caso el perímetro. Pues sería la suma si nos vamos en orden, el primer lado, el segundo, más el tercero. ¿Cuánto da eso? ¿30? ¿Sí, va? Sí, gracias. Da 30. Bueno, vamos a hacer varios problemas de triángulos, pero estamos empezando pues con uno muy sencillo. Entonces, pues ya tenemos todo listo. ¿Cómo consideramos que el análisis está completo? Pues cuando ya tenemos definidos los datos de entrada y de salida, ya ahí por escrito, ¿cuáles son? Tenemos el proceso, las expresiones, ahí la tenemos en verde. Y tenemos datos para hacer pruebas. Ya tenemos también un dato para hacer pruebas.
Entonces, con eso consideramos que el análisis está completo. Ya nos vamos ahora a diseñar el algoritmo. Eso sería, bueno, este lo voy a cerrar. Voy a abrir otra vez el Flowgorit. ¿Qué tipo de datos serían? Todos reales, porque aunque yo ponga enteros para mayor facilidad de la prueba, pues pueden tener decimales. Entonces ¿cuántas variables? Son 4. No hay ninguna otra variable que haya resultado en el proceso. Muchas veces, la mayoría, los datos de entrada y salida no van a ser todas las variables del problema. En los cálculos pueden salir otras variables. Bueno, entonces aquí sería, vamos a poner declaración, lado 1, lado 2, 3 y el perímetro. Todos de tipo real. Luego, pues vamos a empezar a pedir los lados. Una salida primero. Y luego aquí va a decir, primer lado. ¿Por qué se le tiene que poner entre comillas ahí? Porque es una cadena. Si no le ponemos comillas, estaríamos intentando darle salida a una variable que se llama primer y a otra variable que se llama lado. ¿Sí? Que si existieran, pues no habría problema, les da salida. Bueno, entonces, luego, aquí le damos entrada al lado 1. Porque fíjense, en una salida, yo le puedo poner como salida el 5 y pues me pone el 5, ¿verdad? Es una constante numérica, así como primer lado es una constante de tipo cadena, números. Bueno, voy a copiar estos dos. El copiar y pegar, ya ven que es muy socorrido para las tareas también. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ya en cuestión de siempre, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo con cuidado. Pero en cuestión de lenguajes de programación, pues a veces no modificamos correctamente y nos puede dar errores bastante graves, ¿eh? Y no porque nos marque error, sino porque los resultados son totalmente incorrectos. Bueno, entonces yo voy a pegar esto una vez, voy a pegar esto otra vez. Y pues hay que hacer aquí los cambios pertinentes. Aquí va a decir segundo lado. Y se va a llamar lado 2. Y va a decir tercer lado. Tercer lado. Por ejemplo, ahorita yo le puse la T con minúscula. Y ahorita, la verdad, muchos pueden pensar, pues así déjela, pues ¿qué tiene que diga con minúscula? O sea, no pasa nada. Pues no, pero ese es algo que el usuario ya formal, un usuario formal, que realmente le interese este algoritmo, pues lo va a ver eso como descuidado, ¿eh? Entonces hay que cuidar esos detalles. Tercer lado. Y bueno, entonces aquí ya sería lado 3. Hacemos la operación. Hacemos la operación. Lo voy a grabar de una vez, ¿eh? Se va a llamar FD 2023 0202 y le voy a poner perímetro triángulo. Perímetro triángulo. Aquí arriba está el nombre que le dejé. Perímetro triángulo. Vamos a hacer el cálculo del perímetro. Esa es una asignación. En la asignación se ponen las expresiones. Del lado izquierdo siempre va solo una variable que es a donde va a llegar el resultado de la expresión. Perímetro es igual. Lado 1 más lado 2. ¿Se requiere paréntesis en algún lado? No, ¿verdad? Porque van a ser puras sumas. Bueno, ya que está calculado, ahora vamos a darle salida. Vamos a darle salida, ¿sí? Le damos salida. La salida normalmente es una combinación de una cadena, un mensaje, más un valor, un resultado. Aquí sería el perímetro, aquí sí le pongo acento, es de concateno el perímetro.
Y creo que ya está. Ya diseñamos el algoritmo. ¿Cuándo consideramos que está completo el algoritmo? Cuando ya tenemos todos los datos de entrada y todos los datos de salida ya en una acción de salida. Bueno, voy a grabarlo y vamos a probar con los datos estos que tenemos aquí. El 13, el 7 y el 10. ¿Sí? El perímetro es 30 y aquí tenemos el resultado. Bueno, no estuvo tan complicado, ¿verdad? Pero nos permite ir repasando todos los conceptos. Ok, dudas, preguntas, porque vamos a hacer otro. Bien, entonces voy a poner aquí el enunciado mientras va subiendo. Por favor, lo van analizando. Voy a poner aquí otro, que también pues no está tan difícil. Ok. Ahora, ¿cuál es el cambio? Lo bueno es que no nos están pidiendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? El área y el perímetro. Y ahí ya no está tan fácil. A ver, entonces, ahora nos están pidiendo ¿qué? El área. Entonces, pues lo que cambia son los datos de entrada, los de salida. La salida, ¿qué es? La área, ¿verdad? El área. ¿Y la entrada? Para el área necesitamos la altura, ¿verdad? ¿Y qué más? Base y altura. Bueno, voy a copiar este rectángulo, perdón, este triángulo. Voy a, lo voy a copiar acá. Lo que sí le voy a quitar es pues los lados. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la base de ese triángulo? El que quiera de los tres. Cualquier lado es base del triángulo. Muchas veces decimos, no, pues como que el que se ve abajo ahora porque está sentado en la base. No, pero realmente es cualquier. Entonces, ¿la altura cuál es? La base puede ser cualquiera de los tres lados. Eso quiere decir que cada lado tiene su altura. ¿Sí? La voy a señalar aquí. A ver, la voy a señalar nomás que punteado y lo voy a poner con este color. Por ejemplo, el lado A tiene su base. ¿Cuál es la definición? Perdón, su altura. ¿Cuál es la definición de altura? Digo, no le estoy pidiendo que se acuerden de primaria, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la definición de altura? Pues, si no, ahí la buscamos. De un triángulo. Dice, es el lado perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bueno, la definición de altura es la línea perpendicular. Es línea porque no es un lado del triángulo, es una línea nada más. Es la línea perpendicular que va al vértice opuesto, que llega al vértice opuesto. Entonces, perpendicular quiere decir que forma 90 grados, ¿sí? No, para el lado A, su altura tiene que llegar al vértice opuesto, que viene siendo este. Y tiene que formar un ángulo de 90 grados. Voy a procurar que sea hay más o menos de 90 grados. O sea, este ángulo que está aquí tiene que ser de 90 grados. Y por eso cada lado tiene su propia altura. La altura del lado C sería tomar el vértice opuesto y que forme 90 grados, pues no sé, a lo mejor por ahí. A lo mejor por ahí formaría 90 grados. Y el lado B también tiene su propia altura. Su propia altura. Las tres alturas se tienen que intersectar en un punto. Aquí ¿sí? Bueno, entonces, eso es nada más como complemento. Realmente, yo al usuario le voy a pedir, pues, que me dé la altura. Ok. Quité los lados porque tal vez ya no me interesa tanto los tres lados, sino uno de ellos y la altura. Vamos a suponer que yo digo, bueno, este sigue valiendo 13. Porque normalmente tomamos como base el lado que se ve más abajo, pero puede ser cualquiera. Y su altura vendría siendo esta, ¿sí? Esta sería su altura. Y la voy a inventar ahorita. Vamos a suponer que valga 6.5.
Ahora sí le voy a poner, es la mitad, ¿verdad? Bueno, 5.7. Le voy a poner así. Entonces, 5.7. ¿Cómo le hago para acceder a este? Bueno, ahorita, entonces, ¿cómo es que quedaría? ¿La fórmula del área cuál es? De un triángulo. Base por altura entre dos, ¿verdad? Creo que son las que nos aprendimos, la del círculo y la del triángulo. Es igual a base por altura entre dos. ¿Sí? Bueno, pero para nosotros, el área, tenemos que usar nuestras propias variables, ¿verdad? Área es igual a base por altura entre dos. Pregunto, ¿se requieren paréntesis en algún lado? ¿En dónde? En base por altura, ¿para qué sería ese paréntesis? Asegurarnos que qué. Y no es lo mismo que hace la prioridad así solita. La prioridad dice, hay una, bueno, multiplicaciones y divisiones tienen la misma prioridad. Aquí hay una multiplicación y una división. Y cuando tienen la misma prioridad, ¿qué hace? ¿Qué se hace? De izquierda a derecha. O sea, primero haría, por la pura prioridad, primero haría la multiplicación y luego la división. Ahora, si nosotros decimos, no, es que no me acuerdo de la prioridad, o sea, no, ahorita no me acuerdo y no me quiero confundir. Bueno, pues ya, si queremos hacer esto, en este caso no está mal. Tal vez está de más, pero no está mal. O sea, el resultado sigue siendo correcto. Y yo, como les dije cuando vimos las prioridades, de que voy a poner paréntesis solo cuando sea necesario. En este caso no es necesario, aunque si los ponemos así, nos da el mismo resultado. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el cálculo del área. El que puse, ¿me ayudan por favor? 13 por 5.7 entre 2. ¿Cuánto da eso, por favor? 47.05. No, 37. Ok, ya lo checamos, gracias. Ya lo checamos varios, ¿sí? Ok, 37.05. Entonces vamos, pues ya vamos a hacer el algoritmo. Ya tenemos el análisis completo. Vean cómo, aunque sean triángulos en los dos casos, pero el análisis sí fue un poco diferente, claro. Son muy sencillos, el cálculo que nos piden es muy sencillo y como muy directo los datos de entrada, ¿no? Bueno, entonces, aunque de por sí, bueno, en los dos enunciados, en ninguno dice aquí cuáles son los datos de entrada, en ningún enunciado. Lo tenemos que definir nosotros. Vamos a hacer pues el algoritmo. Este lo voy a grabar, voy a hacer uno nuevo. Todos los tipos de datos pues son reales, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner por aquí una declaración de base, altura y área. Todos de tipo real. Y pues vamos a pedir la base y la altura. Bueno, entonces, una salida que diga base del triángulo, base del triángulo. Y la entrada va a ser la variable base. La salida es un mensaje de apoyo para saber qué le estoy pidiendo al usuario. Y ahora vamos a pedir la altura. Ya no le pongo del triángulo porque se supone que estamos hablando de la misma figura, altura. Y la altura la vamos a pedir en la variable altura. ¿Sí? Voy a grabar de una vez el algoritmo, el archivo fd. Le voy a poner como nombre, bueno, con la fecha de hoy, área triángulo. Área triángulo. ¿Sí? Bien. Y pues vamos a hacer el cálculo que pues es muy sencillo. Sería otra asignación. Área es igual a base por altura entre 2.
ya tenemos la asignación, que pues es un solo resultado, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar salida. Una salida sería área igual área. O el área es, le ponemos, ¿no? El área, aquí sí lleva acento, es, le concatenamos la variable área. Ahí está. Y ya tenemos un cálculo de prueba. Vamos a probarlo, ¿no? Ok, sería base del triángulo 13. Estoy tomando los datos de esta 13 y 5.7. Ok, 37.05, aquí está el resultado. Entonces, ya decimos que nuestro algoritmo trabaja correctamente. En primer lugar, porque con la prueba, pues ya lo verificamos y porque es muy sencillo, ¿verdad? O sea, si hacemos más pruebas, pues ya deben salir bien. Cuando son muchos los resultados o muy variadas digamos, los cálculos que tenemos que hacer, pues a veces con una prueba no es suficiente. ¿Ya quedó? Ok. Ya quedó porque vamos a hacer otro. ¿Todavía no queda? Y vamos a seguir con triángulos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer este. A ver, un algoritmo para calcular el área y perímetro. A ver, jóvenes, por ahí están muy risueños. Área y perímetro de un triángulo rectángulo a partir de sus catetos. Sigue siendo triángulo, ¿eh? Pero ya como que nos dan más información. Y tenemos que tomar en cuenta cada detallito, cada palabra, tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, pues empezamos con los datos de entrada y salida, ¿no? Y otra vez, los datos de salida siempre son más fáciles. ¿Cuáles serían los datos de salida? ¿Sí? Ahí dice, ¿no? El área del perímetro. Es lo que nos preguntan, área y perímetro. Ahora sí nos están pidiendo los dos cálculos. Lo interesante viene en los datos de entrada. A ver, ¿qué característica? Dice aquí, no es un triángulo así cualquiera. Acá no nos decía qué tipo de triángulo es. Aquí sí nos está especificando que es un triángulo ¿qué? Rectángulo. ¿Qué características tiene un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados, ¿eh? Esa es una característica que tiene. Entonces voy a poner aquí un triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Sí? Ah, tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí está un ángulo de 90 grados. Y también normalmente en los libros, en los formularios, pues lo mencionan con letras, ¿verdad? Los lados. Una letra y otra letra. ¿Sí? Bueno, ahora sí, datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Son tres catetos? Son dos catetos. ¿Y el otro cómo se llama? Hipotenusa, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ya haciendo esa pequeña aclaración, ¿cuáles serían los datos de entrada? Para el perímetro, ¿qué requiero? Para calcular el perímetro de cualquier figura, ¿verdad?
Pues los tres lados, ¿no? O sea, sería, como dijeron, el cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa. Y para el área, ¿qué necesito? Y la base, o sea, entonces son 5 datos de entrada. ¿Qué le pongo? Cateto 1, cateto 2, hipotenusa, base y altura. No, esa es la salida, esa ya está definida. Estamos ahorita tratando de averiguar cuáles son los datos de entrada. ¿Cuáles? ¿No los hemos puesto? Pero, a ver, se supone que con los datos de entrada, dices cateto 1 y cateto 2. Que la hipotenusa no es cateto, ok. Pero yo necesito la hipotenusa para el perímetro. ¿Lo podemos qué? ¿Lo podemos calcular con qué? Con el teorema de Pitágoras. Sí, o sea, no estamos obligados a acordarnos de todo, pero sí estamos obligados a preguntar y a consultar, a investigar. ¿Sí? Entonces, aquí la entrada son los dos catetos por dos razones. La primera, bueno, por tres. La primera es porque aquí nos está diciendo, ahora sí el enunciado nos está diciendo cuáles son los datos de entrada. Dice, a partir de sus catetos. Así como cuando nos dicen, dada el área de un círculo, al decirnos dada, es que nos van a dar el área, entonces es un dato de entrada. Aquí sí nos dicen, a partir de los catetos, es que nos van a dar los catetos. Empezando por esa razón, son datos de entrada. Lo que nos toca averiguar es si no necesitamos alguna otra información. Dijimos, bueno, para el perímetro, porque el perímetro, ¿cómo lo calculamos? La suma de los lados, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner por aquí. El perímetro es la suma de los tres lados. Los dos primeros, digamos, A y B ya los tenemos con los catetos, pero la C no la tenemos. Entonces, aquí la pregunta es si también la hipotenusa tendríamos que pedirlo. Y ya me dijeron que no, ¿por qué? ¿Me lo acaban de decir? ¿Por qué no debo pedir la hipotenusa? Porque si yo sé los dos catetos, por el teorema de Pitágoras puedo calcular la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, independientemente de cómo le llamemos a las, porque yo aquí le puse A, B y C, pues le puedo poner X, Y y Z, o sea, no hay problema. Es simplemente una forma de nombrar los lados, pero el teorema no habla de A, B, C. Sí, bueno, ok, pero así como empezaste, es como dice el teorema. El teorema de Pitágoras dice, el cuadrado de la hipotenusa, no, como le llames a la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Que tú le quieras poner A, B y C o F, H y K, los que tú quieras, pero el teorema dice, el cuadrado de la hipotenusa, claro, ya le tenemos que poner letras para poder aterrizar a una fórmula, ¿verdad? Entonces aquí el cuadrado de la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa de ese triángulo? De este que dibujé aquí. ¿Cuál de los tres lados es la hipotenusa? ¿Cuál de los tres lados, ya ahora sí con nombres de variables, cuál de estos tres lados es la hipotenusa? ¿Por qué? ¿Cómo identificamos la hipotenusa de un triángulo? Es el lado mayor, ¿sí? Pero ¿y por qué es el lado mayor? Es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Es el lado opuesto al ángulo recto. Y el ángulo recto está formado por los dos catetos. Ok, entonces dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que en mi caso es la C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Pero la hipotenusa no la vamos a pedir porque A y B corresponderían a los catetos. Muchas veces, por eso el álgebra prefiere nombres cortitos de las variables, pues porque para hacer simplificaciones y desarrollos, pues sería muy latoso estar usando variables como cateto 1, cateto 2. ¿Sí? Por eso acá en álgebra usamos letras, o sea, variables de una sola letra. Bueno, pero acá sí le utilizamos variables con más descriptivas. Bueno, pero aquí lo que me interesa a mí
ya sé que A y B los voy a conocer porque son datos de entrada, son los catetos. Lo que me interesa es conocer la hipotenusa. ¿Cómo se calcularía la hipotenusa aquí? Sacando raíz cuadrada del otro lado, ¿verdad? Entonces sería así, A cuadrada más B cuadrada. Voy a poner aquí una rayita. Así sería, ¿no? No sé por qué no me quiere desde aquí. Bueno, ahí está, más o menos así. Bueno, ya resolvimos lo del perímetro. Yo al usuario le voy a pedir el cateto 1, el cateto 2 y la hipotenusa que la necesito para el perímetro, pues no se la voy a pedir porque puedo calcularla con los dos catetos. Ahí está una de las reglas que yo les mencionaba para los datos de entrada. No vamos a pedir un dato que yo puedo calcular con otros porque genera inconsistencias. Ok, bueno. Para el área, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura, entre 2. Y no estoy pidiendo ni la base ni la altura. ¿Las tendría que agregar a los datos de entrada? ¿O no? Fíjense, todo el ratito que llevamos con los datos de entrada. Los de salida, como dicen, en 3 patadas. Rápidamente los pusimos. Pero las de entrada como que requiere más análisis. Entonces, dijimos que cualquier lado del triángulo es la base, ¿no? Y cada lado tiene su propia altura. Bueno, si yo tomo como base un cateto, por ejemplo, el otro cateto cumple con la definición de altura. En pocas palabras, en un triángulo rectángulo, un cateto es la base y el otro es la altura. ¿Sí? Porque si yo quiero trazar sobre el lado A una línea que vaya al vértice opuesto y forme un ángulo recto, es precisamente el otro cateto. Así es que para el área, con los dos catetos podemos calcular. Uno de los catetos es la base y el otro cateto es la altura. Bueno, entonces vamos aquí a aterrizar nuestras expresiones. Vamos a decir, el área es igual al cateto 1, que es la base, por cateto 2, que es la altura, entre 2. Con eso calculamos el área del triángulo. Luego, para el perímetro, vamos a calcular cateto 1, que es el primer lado, más cateto 2, más la hipotenusa, que no es un dato de entrada, es un dato calculado. Pero yo no lo puedo usar hasta que no lo haya calculado. Entonces, por eso, antes del perímetro, tengo que calcular la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Cómo voy a calcular la hipotenusa? No es un dato de entrada ni de salida, pero sí lo necesito para. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada en Flowborit? SQRT, paréntesis, abrimos y cerramos, de un cateto al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Con el circunflejo al 94 más el cateto 2 también elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso que estoy poniendo en verde vienen siendo las expresiones que voy a usar en mi algoritmo. Bueno, ya lo único que nos falta es pues, hacer una prueba. Ok, le voy a poner aquí datos, no tan, bueno, le voy a poner 20. No, 16, le voy a poner aquí 16. Y aquí le voy a poner 12. ¿Sí? Los datos de prueba se ponen sobre los datos de entrada. O sea, no voy a inventar un dato para la hipotenusa. La hipotenusa es parte del cálculo. ¿Sí? Entonces, los datos de prueba son, inclusive yo a veces los pongo aquí arriba para que quede más claro. 12 y aquí, no, 15, para irnos en orden. 15 y 12. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer rápidamente el cálculo aquí. Sería área, voy a hacer el cálculo ya con datos, ¿sí? Con los datos de prueba. Cateto 1 es 16 por
12 entre 2. ¿Esto cuánto da? ¿96 o cuánto dará? Ahí me dicen, ¿sí? ¿Me dicen si da 96? Ok, gracias. Entonces, vamos a calcular la hipotenusa. Ya, esto las pruebas son con datos ya. Y el algoritmo al ejecutar, pues ya intervienen los datos. Entonces, aquí sería la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada. 16 al cuadrado es ¿qué? 256. 12 al cuadrado, 144. 256 más 144 son 400, ¿no? A ver, ahí me checan las operaciones, por favor. A ver, según yo, los resultados son estos. Este es el área. No, pero este todavía no es el resultado. Me falta calcular el perímetro. El 20 no es un dato de salida, es un cálculo nada más. Perímetro sería 16 más 12. No me han checado, no me han dicho si el 20 está bien. Porque si está mal, pues también el perímetro va a estar mal, ¿verdad? 32, 16 y 12, 28, 48. La mitad, dio la mitad de... Bueno, estoy esperando confirmación, ¿eh? El de... ¿Cuál dijiste que está bien? El de 20 está bien, ok. Pues ya espero que este también esté bien, ¿no? ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces, pues vamos a hacer rápidamente el algoritmo si alcanzamos a hacerlo. Sí, sí alcanza. Entonces, voy a quitar uno nuevo. Todos los tipos de datos son reales. Las variables que se utilizaron son 5. 2 de entrada, 2 de salida y la hipotenusa que es un cálculo intermedio. Bueno, entonces vamos a poner esas 5 variables a una declaración primero. Sería cateto 1, cateto 2 y área, perímetro e hipotenusa. Y todas son de tipo real. Y lo que vamos a pedir son los dos catetos. Entonces, una salida que diga primer cateto. Primer cateto y lo pedimos en la variable cateto 1. Bueno, luego sigue el segundo cateto. Nada más son 2 de... Por eso es bien importante en el análisis escribir así, claramente cuáles son los datos de entrada, porque a veces no los escribimos y a la hora de que empezamos a hacer el algoritmo, pues puede haber confusiones si pedimos un dato de más o uno de menos. Aquí está claramente ya en el análisis y completo de qué es lo que vamos a preguntar. Bueno, entonces aquí sería el segundo, una salida, segundo cateto. Y la variable sería cateto 2. Bien. Luego, lo voy a grabar, ¿eh? Se va a llamar área triángulo rectángulo para distinguirlo del otro. Área triángulo rectángulo. Es que fíjense que la aclaración que hace el enunciado de que sea a partir de los catetos, sí es necesaria, bueno, en cierto punto es necesaria, porque también se podría resolver este problema si pidiéramos un cateto y la hipotenusa, también.
Si no dijera eso a partir de 2 catetos, tal vez sería cuestión de preguntarle al usuario, oye, es que se pueden pedir los 2 catetos y calculamos la hipotenusa con Pitágoras, o podemos pedir un cateto y la hipotenusa y con Pitágoras calcular el otro cateto. ¿Sí? Pero aquí ya por el enunciado dice claramente a partir de los catetos. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Primero el del área. Área es igual a base, que es un cateto, por altura, que es el otro cateto, entre 2. ¿Sí? El perímetro todavía no lo puedo calcular porque necesito primero la hipotenusa. Entonces vamos a calcular la hipotenusa. Otra asignación. Aquí sería hipotenusa es igual. La función de flujo para raíz cuadrada es SQRT y entre paréntesis, todas las funciones llevan paréntesis y dentro de ellos los parámetros. Entre paréntesis sería cateto 1, lo elevamos al cuadrado, así, más cateto 2, también lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? La raíz cuadrada de, entre paréntesis, es el parámetro que le vamos a enviar a SQRT. Cateto 1 lo elevamos al cuadrado, cateto 2 también. Aquí, por ejemplo, sería pertinente tal vez poner un comentario. Le voy a poner un comentario que dice teorema de Pitágoras. Aquí estoy indicando que estoy usando el teorema de Pitágoras. Le puse teorema. Me sobró ahí algo. Teorema. Ok. Vamos a calcular ahora el perímetro. Una salida. No, no es una salida, es una asignación. Una asignación porque vamos a calcular. Perímetro es igual a la suma de los lados, que un lado es el cateto 1, el siguiente lado es el cateto 2 y el último lado es la hipotenusa. Es decir, la hipotenusa sí la necesitábamos, pero no como dato de entrada, sino calculada a partir de los catetos. Entonces, vamos a poner aquí y le voy a dar salida. Ya tenemos el área y perímetro calculado, pues nada más es cuestión de darle salida. ¿Cómo sería? Lo voy a dejar en la misma línea, área igual, entre comillas porque es una cadena, le voy a concatenar la variable área, le voy a concatenar otro letrero que diga perímetro igual, también entre comillas, perímetro igual, y le voy a concatenar por último la variable perímetro. Quedaría algo así. Bien importante, pues hacer la prueba, comprobar con datos que ya nosotros hayamos. Entonces voy a calcular. Los datos fueron 16 y 12. Esos son los datos de entrada. Le digo 16 y 12. Y entonces aquí ya me dice que el área es 96, aquí tenemos el área y el perímetro es 48. ¿Sí? Voy a poner las variables con la ventanita esta, con X, nada más para verificar cuánto nos dio la hipotenusa. Aquí está la hipotenusa, nos dio 20, ¿verdad? No era un dato de salida, pero la podemos verificar. ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿salió? ¿No salió?